Muchas gracias, Ruth, por esta iniciativa. Me parece fantástica y pionera, además. Así es que mil gracias por ser una de las participantes. Bueno, pues yo soy Eva Camarillo, soy licenciada en Biología Molecular y Celular por la Universidad Autónoma de Madrid. Hice un máster en Neurobiología en la Universidad Libre de Berlín, mi doctorado en Medicina Regenerativa en la Universidad de Galway, en Irlanda, con una beca Marie Curie en un proyecto europeo en el que desarrollé en una empresa biotecnología enfocada a redefinir la terapia celular, Ocean Therapeutics. Allí tuve también la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral con un proyecto europeo para crear un sistema cerrado de aislamiento y crecimiento de células en 3 dimensiones. Fantástico, para la farma ahora es fantástico. Bueno, mi carrera profesional empezó mucho antes, en Madrid. Hice un grado formativo de grado superior de diagnóstico clínico y eso me abrió las puertas del mundo laboral. Primero en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y después en una industria biotecnológica en Madrid, preparando vacunas de DNA y después desarrollando el primer medicamento huérfano de células mesenquimales para enfermedad de Crohn en España. Versiones mucho más desarrolladas de aquello que hicimos hace 20 años, pues hoy se comercializa a través de Takeda y llega a los pacientes. Así es que un orgullo profesional y español, fuera de España. Estas experiencias me han facilitado trabajar donde estoy ahora, en el Hospital Universitario de Zúrich, en el Departamento de Reumatología, en el Servicio Experimental, donde estudio las bases biológicas de las enfermedades reumáticas. ¿Vale? En reumatología, la medicina regenerativa está en desarrollo. Y el análisis predictivo también, pero no podemos hablar de medicina regenerativa pensando solo en terapia celular. Medicina regenerativa la tenemos que pensar en los derivados de las células y esos activos, esos principios activos que son capaces de regenerar células, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle en la medicina regenerativa porque ahora mismo no me dedico y hay muchísimas cosas que creo que primero tenemos que desgranar. En cuanto al análisis predictivo, también está en desarrollo y si lo comparamos con otras áreas, aún queda mucho camino por hacer, ¿vale? La siguiente diapositiva. A ver. Primero tenemos que hablar de la enfermedad. De las enfermedades reumáticas son pues, enfermedades que afectan el sistema musculoesquelético. Tenemos las más conocidas son la artritis reumatoide, la osteoartritis y la espondiloartritis. Las tres se diferencian porque pues tienen las dos, artritis reumatoide y espondiloartritis tienen un componente autoinmune muy importante respecto a la osteoartritis, que lo que ocurre es que tienes una destrucción tremenda. Voy a usar el puntero a ver si me lo podéis ver. ¿Veis el puntero? Si lo muevo. Sí. Perfecto. Vale, pues este es un ejemplo típico de artritis reumatoide, esto es un ejemplo de osteoartritis y este de espondiloartritis. ¿Veis? En la espondiloartritis, la columna vertebral es la más afectada. En la osteoartritis hay una degeneración tremenda de las rodillas, de las articulaciones, pero sobre todo de las caderas. Sin embargo, en la artritis reumatoide son las articulaciones las que sufren más. Y es una inflamación, es una enfermedad larga. Larga en cuanto al desarrollo. Desde la primera vez que aparece una inflamación hasta que te diagnostican que tienes artritis reumatoide pueden pasar hasta 8 años. ¿Por qué? Porque va a través de episodios. Es decir, tú tienes una inflamación, un tiempo, se va, vuelve, se va, vuelve, se va. No lo resuelves hasta que se quede instaurado. Tiene un componente autoinmune, ¿vale? ¿Dónde ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Ocurre en las articulaciones, en una parte muy específica de las articulaciones. Esto es una articulación, imaginaros una rodilla, un dedo, lo que queráis. Entonces, esta parte de aquí es el sinovio, que es la membrana que recubre la cápsula, ¿vale? Que separa los dos huesos. Esta cápsula esta cápsula está rodeada por la parte interna de unas células que serán los fibroblastos. Cuando se descontrolan porque hay una inflamación, empieza a haber un infiltrado tremendo aquí de células inflamatorias que empiezan a liberar guarrería. Como las articulaciones están inervadas de vasos vasculares y de linfáticos y de nervios, produce mucho dolor. Y toda esa porquería que estas células de inflamación producen van al sistema vascular y al sistema linfático. Por lo tanto, en sangre tenemos cosas que podemos extraer y determinar, esta persona tiene artritis o no tiene artritis, ¿vale?
A nivel histológico lo podemos ver aquí. Esto se podría ver, o sea, a nivel histológico es como el tejido cuando lo cortamos en lonchitas muy finitas de 3-5 micras, lo teñimos con algo para ver los núcleos y los citoplasmas de las células, vemos, esto es un sinovio, un tejido sinovial sano respecto a uno que está inflamado, ¿vale? Ese es lo que tenemos en nuestro sistema de estudio en las enfermedades reumáticas y en este caso lo que yo estoy haciendo en artritis reumatoide, que lo que hago es estudiar eso, las bases biológicas y a ver si podemos caracterizar mejor la enfermedad, ¿vale? Cuando se establece la enfermedad es irreversible. Es decir, tenemos un periodo de ventana donde aparecen esos brotes que si no lo tratamos a tiempo es irreversible y acaba afectando al sistema circulatorio y al sistema respiratorio, ¿vale? Entonces, lo único que pueden hacer es dar tratamientos paliativos de alguna manera, ¿vale? Afecta más a las mujeres que a los hombres, afecta a diferentes edades y demás. Desde que uno va al médico hasta que te lo diagnostican, pues eso, pasan unos meses, la gente no puede ir al especialista normalmente, 3 meses de visitas hasta que te hacen pruebas, pero las pruebas no son específicas, ¿vale? De artritis reumatoide. No tenemos un marcador en el laboratorio que diga, te mido, pues como te miden la anemia, tienes los glóbulos altos, bajos, hemoglobina alta, baja, no hay algo, o sea, hay marcadores de productos que se liberan en la sangre y te pueden decir más o menos en qué estadio estás, pero no te dicen tienes artritis. Cuando te lo dicen es porque hay tanto daño tisular que con una radiografía de las manos o de la articulación dañada, te lo digo. Pero es que no me hace falta una radiografía, lo veo. Eso ya es tarde. Entonces ya solo va a haber tratamientos paliativos, ¿vale? De antiinflamatorios de alguna manera. Entonces, sí que podemos predecir la artritis. Ya hay modelos, hay estudios en los que, basados sobre todo en datos clínicos, se puede predecir muy bien la artritis reumatoide, incluso con características sociológicas se puede predecir, es decir, podemos predecir si un paciente tiene fibromialgia, artritis reumatoide, osteoartritis, dependiendo de cosas que le han pasado en su vida, dependiendo si está muy triste o no. En el sentido de que si está triste estoy hablando de depresión profunda. Hay pacientes que están afectados con artritis reumatoide que acaban teniendo una depresión profunda porque no pueden manejar el dolor, los brotes, ¿vale? Pues esos datos también sirven para predecir, ¿vale? Pero es que también ahora, hoy por hoy, tenemos los devices estos que llevamos en la mano, en la muñeca, de actividad y sueño. Bueno, pues si mides las etapas de actividad y de sueño, pues también puedes predecir si una persona tiene artritis o no, o va a tener un brote o no. Eso es súper interesante porque son datos pasivos, ¿no? Pero lo que nos interesa son, sobre todo, a mí que trabajo en el laboratorio, los datos de laboratorio, ¿vale? Bueno, pues hay algunos estudios con datos de laboratorio que nos indican que esas células que están inflamadas, que liberan todas sus guarrerías, por decirlo de alguna manera, de la inflamación al suero, a la sangre, ¿vale? Y de ahí extraemos el suero, podemos determinar con un 100% de fiabilidad que un paciente tiene artritis o no. Eso también es muy interesante. Y si luego nos vamos a características que se miden en unos test mucho más complejos como de expresión de marcadores o de polimorfismo de nucleótidos, de lo que se compone el genoma, pues también podemos predecir si hay diabetes o si hay diabetes no, si hay artritis o no, ¿vale? Que nosotros podamos predecir que un paciente tiene una enfermedad no significa que vaya a ser tratado. De hecho, está por la asociación o la Sociedad Europea de Reumatólogos, se sabe que solo el 20% de los pacientes caracterizados o predictos o catalogados como que tienen artritis se tratan de manera óptima. Y aparte los tratamientos que hay son efectivos en un 65%. Eso es muy interesante también. ¿Y por qué? Pues porque los tratamientos que hay para la artritis reumatoide están dirigidos hacia una molécula que se llama el factor de necrosis tumoral, el TNF. Entonces, esta molécula se libera por las células inflamatorias en muchas enfermedades, no es específico de artritis reumatoide. Entonces, si nosotros creamos una molécula, utilizamos una molécula que bloquee eso que esas células están liberando, pues ya lo tenemos. Hemos creado o hemos
parado el daño de alguna manera, pero es que no todos los pacientes responden bien. De manera que si creamos test o modelos predictivos que podamos decir, este paciente va a responder bien a este tratamiento o no, pues ya estamos prediciendo también cosas, con datos, con números, con cosas de laboratorio. Es decir, lo podemos hacer in vitro. Podemos coger las células de un paciente, ¿vale? Con artritis, podemos ponerlas en cultivo en el laboratorio, podemos añadirle fármacos y podemos ver si van a responder o no antes de darle el tratamiento al paciente. Y si no responde, pues no se lo damos, ¿no? Eso es muy interesante, o al menos a mí me lo parece. De manera que sí, que el uso de la inteligencia artificial es una herramienta muy potente y no solo para predecir la enfermedad, sino para predecirla en estadio temprano y para predecir el tratamiento, pues eso, la respuesta a un tratamiento y específicamente en artritis reumatoide, pero en todas las enfermedades que tienen un porcentaje de efectividad de tratamiento es muy bajo, un 65%, vale, efectivamente, estamos haciendo que los pacientes tengan estén tratados, pero eso no significa que vayan a mejorar del todo. Lo que sí que se ha frenado con todos estos tratamientos son las amputaciones. Antes se amputaba, se hacía una joint replacement, es decir, tanto daño tisular que hay que quitar esa parte y poner una prótesis. Y gracias a esas prótesis, los investigadores pueden trabajar, porque es mucho tejido para estudiar. Ahora no se puede investigar de esa manera porque no tenemos muestras de estudio. Hay que irse a cadáveres o hay que irse a técnicas súper precisas de biopsia líquida o con agujas muy finas para llegar a esa zona y poder aspirar un trocito de tejido. Y de ahí estudiamos, ¿vale? Cuando comparamos con otras enfermedades, la inteligencia artificial en reumatología no está muy desarrollada, pero se basa, yo creo, en lo mismo en que se basa todos los modelos, es decir, en 4 pasos donde hay proyectos exploratorios para validar un modelo predictivo comparado con los datos clínicos. Después se desarrollan algoritmos, ¿no? Que mejoran ese diagnóstico y después algoritmos que van más a la toma de decisiones y finalmente el algoritmo que te decide si realmente te facilita, o sea, un tratamiento personalizado para ese paciente, que es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Con todas estas predicciones, tratamientos personalizados. De alguna manera es como yo lo entiendo. Y para esto, pues tenemos que conocer el sistema con el que trabajamos. Para mí esto es lo que somos. Somos una media de 70 kilos con 5,5 litros de sangre, con 30 billones de células, 5 tipos de tejidos, 78 órganos y contenidos en 5 sistemas. Tenemos 200 tipos de células, ¿vale? Y si nos fijamos en las células que tenemos, solo un 4,2% son eritrocitos, esas células que nos oxigenan. Tenemos casi el doble de células musculares que de grasa. Y me atrevo a decir que incluso después del COVID. ¿Vale? Tenemos un 14% de otros tipos de células y una matriz extracelular bastante, ¿cómo se dice?, extensa para la cantidad de cuerpo que tenemos. Es decir, tener 34% de cosas que están ahí sujetando o interaccionando con las células es mucho. Pues eso, hay muchas cosas que no se conocen todavía. Y encima no estamos solos. Tenemos 48 billones de bacterias, 60 de virus y unos miles de millones de hongos. Pues esto es una sopa tremenda, ¿vale? Y eso es lo que estudiamos. Y a nivel de hoy lo hacemos a nivel celular. Estamos en la era del single cell. Es decir, estudiamos una única célula para ver la complejidad que tiene para después extrapolar, ¿vale? Estamos en una era en la que he dicho que single cell y cuando nos ponemos enfermos, en el laboratorio lo que hacemos es coger ese tejido, ese sistema, ver esa complejidad e intentar desgranarla. Nosotros somos exploradores en los laboratorios, no somos investigadores, de verdad, somos exploradores. Lo que hacemos es, empezamos a buscar, o sea, hay una enfermedad que afecta a este sistema, a estos órganos, a estos tejidos, a estas células. ¿Dónde está el daño? Y empezamos a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. A veces encontramos cosas que son útiles, otras veces que no.
¿vale? Y las técnicas que tenemos para buscar eso están basadas en 3 tecnologías que a lo largo de los últimos 20 años han hecho maravillas. Están basadas en biología molecular, ¿vale? La genómica, la biología celular con la citometría. Citometría es medición de células, sin más. Tenemos aparatos para medir las células. E histología. Cuando digo histología, tejido celular. Y siempre pensamos en el microscopio, ¿vale? Bueno, pues esto es tremendo cómo ha cambiado. Antiguamente, cuando trabajamos con biología molecular, pues estudiábamos los genes pues de esta manera, mirando si se expresaban con una lámpara de radiología. Hoy por hoy los medimos en un chip, metidas las células en bolitas de aceite y las pasamos por unos medidores, o sea, unas cosas que dices, madre mía, o sea, tremendo. Es un cambio de paradigma tremendo. Estas son todas las cosas que podemos hacer con los genes en la biología molecular. Tenemos que pensar que cuando hablo de biología molecular, estudiamos los genes, tenemos que pensar en el ejemplo, para mí es el del ovillo de lana. Nosotros, antiguamente, esto es como si tuviésemos ovillos de lana y mirásemos si se expresan o no. Ahora ese ovillo de lana lo estiramos entero y lo secuenciamos. Vemos cada trocito, cada milímetro de ese ovillo. Eso se puede hacer ahora súper barato. Antes no se podía hacer. Ahora puedes tener un test de estos de 23andMe que te dice todos los genes que tienes, cómo está todo. Impresionante. Pero es que en biología celular también ha cambiado muchísimo. Biología celular para mí es la primera tecnología que define single cell. ¿Por qué? Porque lo que haces es pasas por un flujo líquido células alineadas una detrás de otra, como soldados. Pasan por un detector, ¿vale? Son células que yo lo que le hago son células de un paciente, las marco con unas cositas que tienen un color y cuando llegan aquí al detector dicen, ah, soy roja, ah, soy verde y las va separando, ¿vale? Y me las presenta en estos gráficos de expresión positivo, negativo para estas moléculas. Hace 20 años yo lo hacía con 4 colores, es decir, podía medir en una única célula 4 marcadores. Hoy mido 60 a la vez. La cantidad de datos que da eso es tremendo, es ingente. No podemos medirlo de la misma manera que antes. Ni siquiera el software de análisis es igual. Tenemos que enterarnos, quiero decir, tenemos que practicar y aprender todos los software de todas las máquinas que utilizamos. Porque todo es tan novedoso que la base la tenemos, pero todo ha cambiado muchísimo. Y si ya vamos a mirar cómo funciona el microscopio, pues bueno, ahora no me veis, pero llevo gafas de culo de botella, pues porque me he tirado la vida mirando detrás del binocular. Hoy por hoy, y bueno, hace unos años ya se empezó a utilizar pues eso, cámaras asociadas a los microscopios para que nosotros pudiésemos ver lo que estudiábamos en pantallas. Y hoy todo pasa en una cajita, automatizado. Pasamos de los binoculares a una pantalla, de una pantalla a la automatización y de 2 dimensiones a 3 dimensiones y encima con la genética y encima podemos hacer zoom. Bueno, es maravilloso. O sea, esto es un ejemplo, por ejemplo, de un tejido que se ha marcado con un montón de marcadores. Podemos mirar hasta 60 marcadores en un mismo tejido. Podemos hacer zoom. Esto es citometría en chip. Esto es bestial. Es increíble. Podemos decir con este detalle si esta célula es María y esta es Rosa. ¿Y qué hacen juntas? Es impresionante. Pues todos esos datos hay que saber manejarlos, hay que saber entenderlos, ¿vale? Si ahora nos trasladamos volvemos a casa, volvemos a la artritis reumatoide, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que nos interesa? Ahora que sabéis la tecnología que usamos, pues nos interesa el artritis reumatoide si estas células de aquí, las que están en el sinovio, han proliferado, porque si han proliferado, han producido una hiperplasia, va a producir mucho daño y mucha inflamación. Si ha producido una inflamación, ¿qué tipo de moléculas ha estado soltando? Y aparte, hay unas células que son súper interesantes, que son los fibroblastos, que son las primeras que fabrican colágeno. Y ese colágeno es lo que paraliza muchas veces el movimiento, ¿vale? Bueno, pues hoy por hoy en los laboratorios lo que podemos usar son todas estas técnicas de secuenciación de genoma de las células para poder determinar qué cosas hay alteradas y qué no. Pero estamos hablando de una tecnología que es que tiene muy poquitos años.
Todas estas de secuenciación de diferentes cosas, secuenciación del DNA, de la metilación del DNA, que son cosas que le pasan a la secuencia del DNA, del RNA, de luego cuando se transcribe a proteínas, los metabolitos que interaccionan, todo eso se ha desarrollado en menos de 10 años y lo usamos en el laboratorio y queremos implantarlo a nivel clínico, es decir, que yo como paciente voy al hospital y me digan, te vamos a coger una muestra y te vamos a hacer todo esto. Yo, maravilloso, firmo ya, pero para eso todavía queda un poco. ¿Vale? Y la bioinformática va a estar o hace bastante, o sea, nos ayuda muchísimo. Yo diría que es primordial porque tenemos que integrar todos los datos que recibimos. Todo esto tenemos que entenderlo en las capas diferentes, pero también juntas, porque luego esto se puede hacer un merge de todo y se pueden ver tipos de correlaciones, ¿vale? Como aquí, por ejemplo. Podemos ver cómo los datos que han pasado en el epigenoma afectan a los datos recibidos por la transcriptoma, por el proteoma, por el metaboloma y por el microbioma, ¿vale? Y nos da un fenotipo, nos da una huella. Eso es lo que buscamos, una huella molecular y celular de cada enfermedad, de cada paciente. Pues esto es más de lo mismo. Esto es, o sea, lo que estamos buscando al final es un estudio multidimensional, ¿vale? Pero no solo que cada uno nos valga por separado, sino que además cada uno esté como integrado uno dentro del otro, ¿vale? Aparte, estos modelos de integración de datos hay que validarlos. Igual que los marcadores en el laboratorio, hay que validar los datos, hay que validar cómo se estudian. Y para rizar el rizo, lo que ha salido en los últimos 2 o 3 años es que en vez de mirar solo una de las cosas de secuenciación, en vez de secuenciar solo el DNA, el RNA, la proteína, a la vez, puedes hacer 2 y 3. O sea, tratar estos datos ya es, pues eso, para mí harina de otro costal. Son cosas muy interesantes. Yo lo que he dejado en casi todos es la documentación o dejaré los artículos para que los podáis leer porque son cosas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, es un flujo de trabajo en el que pues, cómo se deberían de tratar los datos, qué se pueden hacer con ellos y demás. Yo, de momento, lo que estoy haciendo es entenderlo. No los uso, pero tengo que usarlos, ¿vale? Pero efectivamente esta integración de datos pues tiene bastantes challenges, ¿vale? Que ahora no me sale ni cómo se dice en español. Desafíos. Tiene muchísimos desafíos. De hecho, la mayoría de los laboratorios se quedan aquí, en utilizar las técnicas, en la parte experimental, porque es muy difícil organizar esos datos, es muy difícil integrarlos y es muy difícil encontrar un proceso de trabajo. Y cuanto más difícil es llegar a conclusiones donde, pues eso, sirvan para, pues eso, para mejorar la terapia. Este workflow me ha gustado bastante porque explica de una manera bastante sencilla cómo o integra lo que hacemos en el laboratorio con qué cosas se hacen en datos para poder llegar a fenotipar una enfermedad. Este artículo es muy interesante, ¿vale? Por eso lo he puesto ahí, para que quede como recordatorio. Y esto es lo que se hace en el laboratorio, esto es lo que yo hago, ¿vale? El state of the art en tecnología. A nosotros nos llega una rodilla, un trocito de tejido de articulación y como buena científica lo que haces es disgregar. Te dejas las células en suspensión celular para poder estudiarlas. Siempre hay 2 formas de trabajar con esto. Te llega un tejido y dices, ¿qué hago? ¿Lo disgrego o lo corto en lonchitas para estudiar y ver cómo funciona? Pues hacemos las 2 cosas, ¿vale? Con esto podemos ver características a nivel genético y a nivel celular y dejándolo en el tejido podemos estudiar proteínas que se expresan combinadas con genes que se expresan, dándonos unos mapas muy completos de dónde están localizados unos genes con unas células y eso da mucha información, porque no todo pasa en el mismo sitio. ¿Vale? Esto se ha denominado Spatial Transcriptome la técnica del 2020. O sea, acaba de nacer. Acaba de nacer. Pues ya buscan expertos en esto. ¿Y por qué tiene tantísima importancia? ¿Por qué tiene tanto impacto? Porque esto es poner un trocito de tejido, estos son trocitos de tejido de nuestros pacientes. Ponemos un trocito de tejido de 3 micras de o sea, de grosor,
y lo ponemos en un cristal, ¿vale? Que tiene más de 500 spots de genes. Y de ahí hibridamos y vemos qué genes están expresados. Este paciente, por ejemplo, tiene una inflamación tremenda y este tiene una fibrosis tremenda. Lo que aparece aquí no va a ser lo mismo que vemos aquí. Es muy interesante, de verdad. Pero también podemos hacer otras cosas. Lo que podemos hacer son modelos en los que digamos, vamos a ver, estas células, si les damos diferentes estímulos, ¿qué van a hacer? ¿Van a migrar? ¿Se van a regenerar? ¿Van a hacer apoptosis? ¿Se van a morir? ¿Qué hacen? Pues lo podemos ver en 2 dimensiones, pero lo podemos ver en 3. Nosotros no somos en 2 dimensiones, nosotros ocurrimos en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, está muy bien que hagamos todo en 2 dimensiones, pero la fisiología la fisiología, o sea, la biología pasa en 3D. Por lo tanto, trabajar con esferoides, que esto es como se llama, da muchísima realidad a los datos con los que trabajamos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un ejemplo, es una muestra de fibroblastos que se ponen en cultivo, que se adhieren a una placa, ¿no?, de plástico. Les puedes estar alimentando, pues les ponemos diferentes drogas para ver qué hacen y medimos pues cosas. ¿Te mueres? ¿No te mueres? ¿Creces? ¿No creces? Cosas. Y lo mismo decimos, ¿y en 3 dimensiones qué harías? Porque lo que pasa en 3 dimensiones es que tienes diferente... o sea, estás más pegado con tus vecinos y el aporte de oxígeno, el aporte de nutrientes es diferente, exactamente igual que en nosotros, los humanos. El oxígeno llega a diferentes partes, ¿vale? No llega por igual en todos los sitios. Y las células se comportan diferente dependiendo de los nutrientes, dependiendo del oxígeno, dependiendo, pues eso, de qué vecinos tengas, pues como todos al final, ¿vale? Este es un ejemplo. Este es un ejemplo que yo hago en el laboratorio. Es decir, con esta máquina, que es un microscopio automatizado, mido cómo se modulan las células para diferentes procesos biológicos. Puedo ver el citoplasma, ¿vale? Estas líneas son la parte interior de las células, que lo que son el citoesqueleto, son fibras de estiramiento. Las células migran, se mueven y para crecer lo que hacen es que se van moviendo en la placa de plástico. Pues eso se puede medir y tiene una información biológica muy importante, nos dice su capacidad migratoria. Podemos ver una imagen así y podemos estudiar cada célula individualmente. Esto nos sirve para predecir. Podemos tener 2.000 millones de imágenes como estas, enseñárselas a un modelo y decir, ¿este paciente, sus células se mueren? ¿Cómo responde a esta droga? Si tenemos muchísimas imágenes. No son radiológicas, son celulares, de células teñidas con distintas cosas. Y aquí vemos que hay un patrón, pues hay unas células más verdes, hay otras que están más naranjas, ¿vale? O sea, se ven cosas diferentes. Pues todo esto se mide. Y se mira este detalle. Cada una es una célula. Y si yo clico aquí, me diría qué célula es. Es impresionante. Esto es impresionante. Y como he dicho, todo pasa en 3 dimensiones y podemos estudiar con unos softwares tremendos de segmentación, ¿vale? La trayectoria de estas células que están aquí. Podemos estudiar hacia dónde se mueven. A ver, esto es una imagen proyectada, ¿vale? Una imagen proyectada que viene de más de 100 imágenes de 2 micras. Las juntas y te da esto. Pero si tú tienes un software que puedas ver toda esa profundidad, puedes ir haciendo segmentación y puedes ir viendo qué células expresan qué y si le tienes mediciones en el tiempo, mediciones temporales, podrías determinar si una célula en una posición específica se mueve a algún sitio o no. Porque eso también es importante, dependiendo de la droga que le das. Puede ser que esas células pierdan la capacidad migratoria, ¿vale? Eso es muy importante. Este es un ejemplo que, por ejemplo, yo hago en el laboratorio. O sea, yo tengo mis células, mis fibroblastos del sinovio, del paciente, y le digo, pues le voy a dar drogas, le pongo un control, le doy drogas. ¿Qué pasa? Pues que con una droga que se me mueren las células. Con otra droga, el esferoide crece y con este se me empieza a mover. Pues que eso es importante. Pero tengo que medirlo, tengo que transformarlo en números. Y para eso se necesitan software de segmentación y para después conseguir que esos datos analizarlos con modelos predictivos y demás para ver si podemos determinar
imaginaros, estas drogas pueden ser tratamientos que se dan normalmente a pacientes. Pues puedo ver si para este paciente la droga 2 le funciona o no. Eso es predictivo, eso se puede predecir, se puede utilizar para diagnosticar. Y de los datos de cada uno de ellos, pues tenemos todo. O sea, podemos medir en todos los compartimentos que estamos midiendo, podemos hacer mediciones en todos ellos. Estos son los núcleos, que se ven muy claramente, se pueden segmentar fácilmente. Esto es pues un color en uno de los canales y este es otro, para las diferentes drogas que he estado utilizando. Ese es el nivel de detalle que tenemos. Y no es que lo haga yo, es que esto se hace para hacer estas cosas, que son maravillosas, que puedes determinar cómo el ambiente, con lo que os he dicho, el oxígeno, los nutrientes, los vecinos, pueden cambiar tu destino. A nivel celular, claro, estoy hablando. Y ver la trayectoria. Son ensayos de verdad súper interesantes. ¿Y todo para qué? Pues para modelar estas enfermedades. ¿Vale? Y yo creo que ya me callo, porque ya he dicho hoy muchísimo, ¿no? El mensaje para llevarse a casa es que estamos en una era de verdad de detalle y de comprensión, o sea, comprehensive en el sentido de complejo, de que tenemos que tener en cuenta muchísimos parámetros, buscar marcadores, pero también validación. Y validación no solo de las cosas en el laboratorio, sino validación de los datos, integrar datos. Y para eso, comunicación es imprescindible. Si no hablamos entre los científicos de datos y los científicos en el laboratorio, nos vamos a quedar, como había enseñado antes, que toda esta tecnología se queda en el laboratorio, nada más. Y la idea es cuidar a los pacientes, tratarlos, porque un día seremos nosotros. Y ya está. Y que muchísimas gracias, que si tenéis preguntas para mí, pues tenéis ahí mi email, si queréis, también para el futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eva. Yo agradecerte que nos des esta visión desde el Hospital de Zúrich. La verdad que hemos tenido 4 ponentes hasta ahora, aparte de ti, y todos han dado diferentes visiones, pero desde la empresa o desde la universidad, y tú eres la primera persona que viene desde un hospital. O sea que es una visión mucho más científica y más de investigación y celular, por la parte celular. Los demás también eran, pero se veía más aplicado. Aquí al llegar al nivel célula es la primera vez que llegamos. Y justo te quería hacer una pregunta relacionada con esto. Voy a parar un momento y voy a Sí. decir que el que tenga una pregunta, que por favor levante la mano, que yo puedo quitar el mute y vosotros podéis hablar. Entonces, si cualquier persona que tenga una pregunta o un comentario que hacerle o cualquier sugerencia con respecto a lo que ha estado contando Eva, por favor, sentiros libres. Y vamos a ver, yo quería preguntarte, porque hablamos mucho de single cell, de una única célula y de todo lo que se puede hacer a nivel célula, cuando justo las enfermedades regenerativas, has dicho que había 3, 2 de ellas son autoinmunes, y vemos, o lo que se dice es que las enfermedades autoinmunes hay muchos síntomas y razones que puede ir detrás y que no es una única razón, sino que hay muchas cosas Eso que es. están ocurriendo en el cuerpo para que de repente se empiece a autoflagelar, a Destruir. Mm. autodestruir. Entonces, me da curioso que justo hagas tanto hincapié en la terapia de single cell más que en verlo en un conjunto. A ver, pero es que no es la terapia, no se utiliza el single cell para terapia, se utiliza para investigación. Es decir, antes estudiábamos, imagínate, tenemos un árbol de naranjas y para saber el sabor que tienen las naranjas, pues cogemos todas las naranjas, hacemos un zumo y decimos, pues sabe bueno, ya está. Decimos, pues pasa el control. Pero es que ahora podemos coger cada naranja y saber si cada naranja sabe buena o no. Y dependiendo de ese sabor que tenga cada naranja, podemos determinar, hacer grupos. Estas saben más ácidas, estas saben más. Entonces, son para estudiar. El single cell es para estudiar a nivel celular cosas. Después lo tenemos que integrar después y determinar si esos análisis que se hacen en single cell a nivel de una única célula, podemos extrapolarlo para tratar, para crear medicinas que regeneren algo. Porque lo único que yo estoy hablando aquí es de estudiar enfermedades. No me he metido en cómo regenerar el tejido. A nivel de reumatología, regenerar el tejido es que cuando se llega a regenerar es muy tarde. Entonces, hay mucha gente que está sobre todo enfocada en
caracterizar la enfermedad. La regeneración, más que con células, más que darla con células, se ha visto que los productos de algún tipo celular sí que pueden hacer que se regenere ese tejido dañado. ¿Vale? O sea, el Pero objetivo es analizar la célula para que se convierta en la propia terapia. bueno, de alguna manera sí, lo que pasa es que cuando estudiamos el single cell es, o sea, al hacer el análisis de single cell lo que hacemos es estudiar a nivel unicelular cada célula de un conjunto. Es decir, dentro de la rodilla tenemos células de fibroblastos, ¿vale? Que son los que dan el soporte. Tenemos, si hay inflamación, tenemos los linfocitos T, los linfocitos B, los neutrófilos, todos. Si hacemos single cell significa que ese tejido lo disgregamos y ahí en esa sopa tenemos células solas, sueltas. Y tenemos aparatos que son capaces de decir, solo una, solo una, solo una, y voy midiendo cada una. Antes no se podía medir cada una, con muchas técnicas. Ahora se puede medir cada una. Se puede medir cada una desde la citometría, desde la histología y desde la biología molecular, desde todos los aspectos. Por lo tanto, es como un nivel más detallado, es decir, nos bajamos hasta el nivel celular. Bueno, incluso te puedes bajar al nivel genómico, que es lo que estábamos viendo con toda la biología molecular, pero después tienes que volver para atrás para ver todos esos datos que te dan a nivel celular, cómo se traducen, si hay conjuntos de datos que se pueden hacer dependiendo de lo que expresen esas células. Claro, más claro, no por la parte de análisis, sino por la parte de terapia. Pues perfecto. Y tenemos una pregunta de María Ángeles, si ella tiene el micro, si quiere puede decirla, si no la leo yo. Vamos a ver si lo toma. Lo digo en voz alta, si tampoco pasa nada. Nada, yo quería preguntarte, pues, si has visto crecer el número de científicos que se interesa por estudiar ciencia de datos o si directamente ves que el laboratorio tiende más a contratar científicos de datos especializados en la ciencia de datos y no tanto en la biología para que colaboren entre ellos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que la gente más joven sí que opta por hacer un máster de Data Science y acercarse, ¿sabes? Como que dirigirse un poco más a ese aspecto. La gente que llevamos muchos años en ciencia y que pues no tenemos la capacidad a lo mejor ni las ganas de hacerlo, pero yo creo que sí que cada vez se hace más, se cogen más data science específicos, gente que a lo mejor haya hecho la carrera de biología o farmacia o química y que quiera hacer análisis de datos, más que un científico que diga, pues voy a ver cómo se analizan los datos, estos somos pocos. Ya, entonces más, digamos, un especialista, un científico de datos especializado en determinado campo, ¿no? Algo así. Sí, algo así, algo así. Algo así. De Vale, todas gracias. maneras, no te creas que yo conozco a muchísimos científicos de datos, ni de data science, porque yo no he hecho el máster. Entonces, bueno, yo pues lo que leo, lo que veo, los cursos que voy haciendo. ¿Y Pero tus no compañeros? me. ¿Pero tienes Sí, compañeros científicos de datos? no, O no muchos, no muchos, no muchos, todavía no, desafortunadamente. Ya me gustaría a mí, pero Ya. no, todavía no. Pero vamos, yo sigo solicitando becas, así es que si consigo una para traerme un PhD student que quiera hacer el análisis de datos conmigo, yo encantada, de verdad, porque además aprendería un montón. Sí, supongo que el futuro realmente, ahora mismo, el futuro más próximo es la colaboración, ¿no? Entre especialidades, más que... Pues yo creo que sí, yo diría que sí, pero es que también hay una barrera muy importante que hacer de comunicación. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que yo he estado viendo cuando ves que hay estudios de predicciones es que la mayoría se basan en datos clínicos. ¿Por qué? Primero, porque hay muchos y segundo, porque a ti te dan los datos clínicos y no, tampoco tienes que comunicarte con muchísima gente. Pero si yo como científica te cuento, mira, no, pues es que saco una biopsia, de esa biopsia pues saco las células, de esas células lo que hago es que eso, ¿quién te quiere escuchar? Y aparte, ya no es que quién te quiere escuchar, es que es difícil entender muchas veces.
Y lo mismo viceversa. Es decir, yo como científica, pues empiezas a hablar de números, de modelos y dices, espérate, que me he perdido. Es normal. Es Pero claro, normal. los dos necesitáis saber que eso existe para poder buscar una solución. Sí, sí. Claro, Lo que claro, decías entonces claro, entonces yo no sé si a través de, o sea, haciendo un máster, de hecho sí que conozco a gente, son pocos, que han hecho, pues eran, pues eso, científicos, se han metido a datos y hay muchos que no vuelven a la ciencia. Quiero decir, a la ciencia de laboratorio. Sí, sí, sí. Y es normal, porque de verdad, una de las cosas que para mí me impresionan más es que el tiempo que antes dedicamos a conseguir los datos en el laboratorio, voy a hacer una exageración, una semana consiguiendo datos. Ahora lo que haces es 1 hora consiguiendo datos y 1 semana analizándolos. De verdad, así es la vida. Ya. Pues muy interesante, muchas gracias. A ti, Ángeles. Mira, dice Julia en el chat que le parece interesante ese aspecto, primero investigadores o científico de datos. Y es verdad que lo que hemos visto siempre es que hay una unión muy, muy fuerte entre las personas que hacen el análisis de los datos y las personas de negocio, o en tu caso, por ejemplo, los investigadores. Entonces, ese apoyo de entender, tú tener las herramientas para poder analizarlo, pero entender también con mucha profundidad el negocio que estás tratando, es de lo que se trata. Al final, el científico de datos tiene que ser experto en el área que tiene que tratar, porque si no es muy difícil que las conclusiones que sacan con los modelos o con los algoritmos puedan ser validadas. Eso es. Entonces es muy importante, da igual que lo hagas con Excel, con Access o con Word o con PowerPoint. Es importante que tú sepas de lo que estás hablando para saber que las conclusiones son las correctas. Eso es. Lo que yo no sé es, por ejemplo, si en los másters de Data Science, claro, es que solo es de análisis de datos. No sé, no hay nada que te dé a entender qué tecnologías, de dónde vienen esos datos, de qué tecnologías. Y a lo mejor sí que sería interesante meter eso en los másters de Data Science. Pero las tecnologías nuevas. Claro, pero de ahí lo importante que son estas charlas que conectan cada uno de los sectores. En este caso, este área era de salud. Pues conecta a 6 personas que están trabajando en salud con los modelos y los algoritmos que hay en datos y qué es lo que se está haciendo, porque si no, no hay esa conexión. Si luego el siguiente área va a ser marketing, y eso también en los centros que desarrollan buenas formaciones siempre hacen estos tipos de seminarios, porque si no son formaciones que se quedan cojas, sabes los métodos que hay, pero no sabes para qué aplicarlos y dónde se están aplicando. Claro, sobre todo, o sea, para mí suena muy simplista, pero es encajonar, o sea, se necesitan cajoncitos, ¿sabes? De dónde se meter. A ver, a mí me están llegando datos de qué, de proteoma, de genoma, de qué técnica me están llegando los datos, de qué tengo que entender, de qué. Igual que si yo hablo con un científico de datos, es como, para mí es que estás haciendo machine learning, inteligencia artificial, random forest, árboles, regresión lineal, ¿qué estás haciendo? Si no, a lo mejor me pierdo. Sí, sí. Tan importante es saber lo que estás tratando como las técnicas que tienes disponibles. Sí, y luego una cosa que a mí me produce muchísimo nerviosismo es la validación, en el sentido de, hoy por hoy hay repositorios de datos tremendos de todos los sitios y se han visto muchísimos casos en los que gente dice, no, los datos están publicados, los voy a coger, los analizo, los reanalizo, los junto con estos, tal. Como no llevan el mismo corte, la misma forma de analizarlos, no está descrito muy bien en ningún sitio, muchas veces cuando los mezclas esos datos para sacar conclusiones, te invalidan los propios datos tuyos. Porque no hay una guía descriptiva que te cuente. Muchas veces no la hay. De hecho, cuando publicas, por eso te lo piden, te lo exigen cada vez más, porque por lo menos, aunque no haya una guía o una normativa de cómo hacerlo, por lo menos te dicen cómo lo han hecho ellos. Sí, sí, tan importante saber lo que haces como qué es lo que estás metiendo dentro del modelo para tomar esas conclusiones. Sí. Pues nada, yo quiero agradeceros que a los alumnos que están aquí, a toda la gente de Data Science, ya sabéis que Eva os ha ofrecido la posibilidad de contar con ella para cualquier tipo de beca o de colaboración. Ahí tenemos su email.
disponible para todos. Y a ti, Eva, muchas gracias por este tiempo, por compartir tus conocimientos y que sigamos haciendo muchas cosas como esta. Pues sí, muchas gracias.